Esos algunos antecedentes que motivaron la presencia de Carlos Emilio Lampe en el fútbol argentino. Más adelante vamos a conocer algunos comentarios que se generaron en medios de comunicación argentinos justamente sobre la presencia de Emilio Lampe, que fueron tipificados como manifestaciones de xenofobia. Vamos a estar con esas declaraciones más adelante. Mientras vemos aquí algunas imágenes del buen desempeño de Lampe en los últimos tiempos, que le han valido una alta valoración en el fútbol nacional mediante su convocatoria a la selección nacional y la mejor credencial, el interés de Boca Juniors para contar con su presencia en las semifinales y ojalá en la final de la Copa Libertadores de América. Pero qué mejor que hablar con un experto del tema, con un periodista deportivo. Nos visita Agustín Suárez. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches, bienvenido otra vez. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muchas gracias por la invitación. Lo de experto te lo agradezco al doble. No, con toda seguridad y con todas las credenciales del caso. Nos vimos la última vez para comentar el inicio del Mundial, sí, desde este tiempo que te tenemos acá. Así es. Bueno, a ver... y bueno, el tema de Lampe, comentábamos antes de ver la nota, está vinculado a ciertas manifestaciones de xenofobia, las vamos a considerar y ver enseguida, pero decíamos, no es un fenómeno propio solamente de Argentina, en Bolivia también hay manifestaciones, en Europa quizás incluso son más críticas. Hoy la xenofobia forma parte de ese lado indeseable del espectáculo deportivo. Evidentemente, yo creo que hay que desterrarla de raíz. Creo que hay una movida desde FIFA, desde hace muchos años, para que esto deje de pertenecer al mal llamado folclore del fútbol. A la distancia me da mucha pena y vergüenza que la llegada de un jugador boliviano a Boca Juniors genere de vuelta todas estas manifestaciones. Me parece que ya eso forma parte del pasado y evidencia y desenmascara la falta de cultura y la falta de educación de muchos. Esto trasciende el fútbol y tiene que ver con una cultura en Argentina, que es desde siempre utilizar un gentilicio como un insulto o el color de piel. Lamentablemente hay cosas que no van a cambiar. Y siendo autocríticos, es una manifestación que se presenta en prácticamente todos los países. Los bolivianos sí nos hemos sentido afectados por lo que ha pasado con Lampe en Argentina, pero si nos miramos al espejo, en nuestras propias canchas deportivas, muchos hinchas lanzan improperios y palabras fuera de lugar, además de cánticos y todo lo demás. La xenofobia está de una u otra manera entre nosotros. Sí, creo que coincido. Lo he vivido el corto tiempo que estoy aquí y también diferencias regionales más que nada, que a mí en un principio me llamaban la atención, pero después conociendo la idiosincrasia lamentablemente se hacen cotidianas. Creo que esto no forma parte del fútbol, el que... insulta a otra persona por ser de diferente nacionalidad o haber nacido en un lugar distinto, vuelvo a insistir, para mí que se deja en evidencia de su propia falta de educación. Vamos a comenzar a revisar algunas declaraciones que surgieron en Argentina a propósito de la presencia de Lampe. Seguramente viste la de Martín Lieberman, que fue un poco la que generó los comentarios, sí, el debate y todo lo que hemos presenciado últimamente. ¿Tú crees que esa declaración es el reflejo de una actitud personal o una tendencia de parte del periodismo argentino? Bueno, yo lamento mucho que se haya tomado tanta repercusión de una persona que no representa el periodismo deportivo en Argentina. Prefiero destacar palabras que han tenido otros colegas más serios. Este muchacho siempre intenta realizar declaraciones rimbombantes para tomar y cobrar cierta notoriedad. Yo coincido en una parte de lo que dijo Martín Lieberman, pero no utilizando la misma metáfora que evidencia su ignorancia no solo en fútbol, sino en muchos temas. Yo creo que sí, Lampe es un paracaidista. Antes de continuar, sí, veremos la declaración de Lieberman, por favor, luego nos explicas con qué parte coincides, ¿de acuerdo? Sí. Vamos entonces a esta frase que fue mencionada por Lieberman, que generó parte de la polémica.
para traer un arquero más, no tapaba a los pibes de Boca. No comparto la llegada de Lampe, o traes un titular o no traes a nadie. Ese es mi parecer. Y lo dijiste de Guido Herrera acá la semana pasada. Avellaneda me dice, me contesta en Twitter que Lampe es mejor arquero que Rossi. A lo que contesto, sería una locura que un paracaidista, Lampe, llegue y ataje en la semifinal de la Copa Libertadores habiendo llegado una semana antes. Está bien, pero y realmente lo que pienso, pero quiero, no sé si va a atajar Lampe o no. Para mí es una locura, ni conoce a los compañeros. Pero quiero decir esto, no tengo ningún problema con Lampe. No, mucho menos con su nacionalidad, y el que cree que la nacionalidad de Lampe tiene que ver, en mi opinión, es un ser con complejo de inferioridad. Sencillamente, ¿qué tiene que ver que Lampe sea boliviano, uzbeco o italiano? No coincido en que llegue un arquero de la nada y ocupe el arco de un equipo que va a jugar la semifinal de la Libertadores, ni conoce a sus compañeros. Sería una locura, una locura. Es más, si hubiera sido Boca, no traigo a Lampe, me quedo con los pibes que tenía. El mejor arquero de Chile es Matías Dituro, es argentino y ataja en la Católica que va puntero. El mejor arquero de Chile es Matías Dituro, es argentino y ataja en la Católica que va puntero, no Lampe. Bueno, esa es la declaración de Lieberman. ¿Con qué parte me decías que coincides? Con que es un paracaidista, Carlos Lampe. Si Lieberman se hubiese tirado alguna vez en paracaídas, sabría que primero para ser paracaidista hay que prepararse mucho, hay que estudiar. Un paracaidista se tira de un avión sabiendo de que el paracaídas se va a abrir, si no sería un suicida. Lo dices entonces en el sentido de que un paracaidista es un experto. Totalmente, totalmente. Y una condición sine qua non para ser paracaidista es tener coraje y tomar riesgos que pueden llevar a tener altos costos. Y en ese sentido me parece que para ocupar el arco de Boca hay que tener una persona con mucha personalidad y mucho coraje. Lo que pasa que Lieberman me parece que confunde lo que es una cometa o un barrilete con un paracaidista. Me parece que la metáfora no es afortunada en el caso de Carlos Lampe. Y además también dice en su análisis que es respetable en el sentido de la opinión, pero habla desde el desconocimiento. Lampe no es cualquier arquero. Lampe ha atajado más partidos en la selección boliviana que Andrada y Rossi en la primera de Boca. Entonces, sin ningún lugar a dudas, me parece que la opinión, además de generar polémica, que es lo que intenta este periodista, es desde el desconocimiento. No lo conoce a Lampe y tiene que decir esas cosas porque le cuesta mucho por ahí entrar en internet y mirar videos de Carlos Emilio Lampe. Ahora matizaba Lieberman esas declaraciones indicando que formulaba esa opinión no porque se tratara de un boliviano, pero en Argentina hay mucho futbolista paraguayo, hay mucho futbolista uruguayo y creo que en ninguno de ambos casos, también muchos colombianos, se arma tanto revuelo por el tema. ¿Es cierto en este sentido que se mira un poco por sobre el hombro a los jugadores bolivianos que llegan a Argentina? Y tal vez porque el último boliviano tal vez exitoso dentro del fútbol haya sido Oscar Sánchez o Ronald Raldes hace mucho tiempo. Quiero creer que no lo hace desde un medio de comunicación partiendo de ese prejuicio. Sería lamentable, pero bueno, en este caso no voy a defenderlo. Creo que se trata de que lamentablemente la Liga Boliviana no es muy reconocida en el ámbito internacional y cada vez que se da una noticia no es justamente ligada justamente a lo futbolístico, tal vez por algún otro suceso. Y esa es una realidad contundente. Lamentablemente es de pésima a mala y eso no implica que al comentarlo se incurra en un acto de discriminación. No, vuelvo a insistir, me parece que no lo hace desde ese punto de vista, pero sí me parece que cuando uno da una opinión hay que bajarse un poco de la soberbia e investigar un poco antes de hablar. Ahora que Lampe no es Buffon, es evidente en el contexto futbolístico. Vamos a ver algunos comentarios de otros periodistas argentinos, en este caso de la cadena TNT, que comentaban esta perspectiva. Ahora, ¿qué apuesta la de Lampe? Es arquero del Huachipato. Boca va a traer a un arquero de Huachipato, de Chile, que está en la mitad de la tabla. Sí, pero tuvo un invicto como de 600 y pico de minutos. No, digo,
es una apuesta arriesgada. No digo que está mal ni que esté bien, porque la verdad no lo tengo visto. Falencia mía, mala mía. Bueno, está en la selección Ahora, boliviana, que no es una selección de primerísimo primer nivel, pero es una selección. Sí, Juegan muchísimos bolivianos al fútbol y los mejores están en la selección. Una selección de lo peor de Sudamérica, que se quedó fuera del Mundial. ¿No? Y juegan un equipo... de lo peor de Sudamérica, que es uno de los mejores continentes. Peor es el peor de Asia. Hechos que objetivamente son ciertos, lo dicen así las estadísticas. Ahora, Agustín, no estaremos en Bolivia sobredimensionando las cosas y también la expectativa sobre el AMPE y cargándole una mochila muy grande. Nos ha pasado hace poco con el tema del mar, que nos creíamos ganadores del Haya, y ahora creemos que el AMPE tiene la obligación de ser el mejor arquero del mundo. Creo que exageramos a veces en las reacciones y en las expectativas. Sí, a ver, en el hincha es inevitable que el hincha va a desear constantemente de que Carlos Lampe sea el arquero de Boca. Es la noticia futbolística no solo del año, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un traspaso importantísimo para el deporte nacional. Está en nosotros, en los medios, bajar un poco los cambios, como decimos a veces, las revoluciones, y decir, a ver, Lampe va a cubrir una necesidad en Boca que tiene en estos momentos el entrenador ante la lesión del arquero titular. Y es posible que no ataje. Y es posible que en 3 meses Lampe continúe su carrera en otro lado. Pero ya de por sí, ser observado por uno de los clubes, si no el más importante del continente, es un avance en la trayectoria de Carlos Emilio Lampe. Y por qué no del fútbol boliviano, que se lo empieza a mirar con un poco más de respeto. Ahí es importante el equilibrio en la valoración. Totalmente. Por ejemplo, un periodista, Hernán Terrazas, comentaba en el Facebook que los bolivianos tenemos muy poca autoestima, que ya estamos inflando las cosas con Lampe cuando ni siquiera sabemos si va a ser titular. Sí, no creo que el boliviano tenga baja autoestima. Yo creo que es también las ganas del hincha de cobrar cierta notoriedad, de que el fútbol boliviano y de que Bolivia cobre notoriedad, tal vez no por otros temas, sino más bien por el deporte. Pasa con la chica, con María Gálvez, también, que está en los Juegos Olímpicos de la Juventud, cobrando notoriedad, saliendo en las cadenas principales de canales deportivos. Creo que hace mucho tiempo que el deporte boliviano no trasciende, y esta es una noticia que tiene que ponernos contentos a todos los que vivimos del deporte. Que entiendo, entre paréntesis, logró el equipo la clasificación a semifinales. A semifinales, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. 5-2 a Trinidad y Tobago. Exactamente, y con 4 goles de la maga Gálvez. Que la hemos descubierto recién a raíz de este torneo internacional. Exactamente, y bueno, lo de Lampe hay que esperar. Obviamente. Lamentablemente, Juan Pablo, Lampe va a competir en condiciones desiguales con Agustín Rossi, porque no va a tener la posibilidad de atajar en un partido oficial, sino convencer al entrenador a partir de los entrenamientos. Pero ya es una gran noticia para toda Bolivia, para el deporte. Seguro que sí. Vamos a escuchar la opinión de Mariano Clos, que tenía una perspectiva diferente a la de su colega Lieberman sobre la presencia del Lampe en Argentina. La vemos. Ya pasó la etapa del homofóbico, de la degradación, de la cargada. Viene un jugador boliviano y se lo toma la risa, ¿sí? Se lo desprecia, ¿no? Ni siquiera se le evalúa como profesional. Primero está la gastada argentina, donde por ser boliviano, lo que venga de allí no sirve para nada, ¿no? Y da gracia, ¿sí? La verdad que me causó pena, pero no pena el jugador, porque la verdad que lo vi imágenes sin audio, saliendo del aeropuerto, un tipo con una felicidad, y es, entre comillas, grande, ¿sí? 31 para el fútbol es grande. Un criterio diferente, Agustín. Totalmente, coincido plenamente con lo que dice. Yo, además de pena, agregaría vergüenza, porque eso demuestra la sociedad actual en Argentina, que está enferma,
por este tipo de cuestiones, ¿no? Que nos dejan como siempre mal parados a nivel sudamericano y a nivel mundial. Pero coincido que es así. Hay mucho prejuicio, se desvalora mucho al extranjero, pero coincido con lo que decías vos, no al paraguayo, no al colombiano, sino cuando llegó Lampe, dijeron boliviano a Boca, evidentemente siempre salió algún maleducado a decir ese tipo de cuestiones. Ahora, evidentemente, y hemos visto con los ejemplos, hay matices en los comentarios de los periodistas y esto se presenta en cualquier país. En nuestro país hemos levantado el grito al cielo criticando las manifestaciones de xenofobia en Argentina, pero a veces no vemos nuestro ombligo. Yo te pongo el caso del periodista José Pomacuzzi, que está en una campaña feroz contra el director técnico de la selección boliviana, el venezolano. Y entonces, ¿qué pasa? Somos buenos para criticar lo que se dice afuera de nosotros, pero aquí también parece que algunos practican la misma moneda. Sí, a ver, creo que cada uno elige qué consumir, ¿no? En los medios de comunicación. Yo creo que es totalmente innecesaria la descalificación porque una persona es extranjera o piensa distinto. En el caso particular de Pomacuzzi, sí, está en una guerra constante en Twitter, pero creo que, no sé, forma parte de una táctica también, una estrategia para cobrar cierta notoriedad. Yo veo esas discusiones como totalmente innecesarias. Lo que sí, no sé, la gente que está estudiando periodismo, comunicación social, entienda que eso no es justamente lo lindo de la profesión. Lo lindo de la profesión son otras cuestiones. Este es un punto el que acabas de mencionar muy importante. El periodismo es periodismo en el área económica, en el área política, en el área deportiva. En la deportiva, sin embargo, parecen manifestarse más espontáneamente ciertas afinidades o ciertas críticas que no guardan distancia como correspondería con las fuentes. No sería nada natural que en el campo político alguien hablara bien o mal de una personalidad porque se estaría comprometiendo. Pero en el campo deportivo con cierta frecuencia se manifiestan simpatías y rechazos hacia figuras y eso no es buen periodismo. No sé qué opinas del tema. Yo estoy totalmente en contra del amiguismo. Tengo muy buena relación con muchísimos futbolistas, con muchos deportistas, pero creo que hay que mantener la distancia de lo que es una relación personal con lo que es el periodismo, porque está en juego el prestigio de cada uno de nosotros. Si yo voy a limitar mis opiniones por un sentimiento personal que tengo con un jugador, por una amistad, evidentemente el que está perdiendo soy yo. Y creo en ese sentido que hay demasiado aquí. En la Argentina también, ¿no? Por lo que he vivido, hay muchos intereses de por medio. Y aquí creo que se hace como una grieta, ¿no? en muchas cuestiones. Lo veo en periodismo en Santa Cruz, lo veo en periodismo aquí en La Paz, de decir, este es de tal sector, tiene los ojos felinos, tiene los ojos celestes, responde a intereses de tal o cual dirigencia. Me parece que eso ya no es periodismo. Creo que cada uno debe tomar partido y tiene que tener libre opinión en ese sentido. Coincido contigo, ese tipo de conductas definitivamente no es periodismo. Pero con el caso Lampe, volviendo al tema tras este interesante paréntesis, quizás hemos olvidado por lo que ha pasado en Argentina, lo que pasó Lampe en Chile. Vamos a recordar cánticos que tenían que ver con, por ejemplo, nuestra condición mediterránea y la relación con Chile. Estas fueron imágenes y circunstancias que vivió Lampe al principio de su estadía en Chile.
no tiene mar, decían. Este fue, ¿qué partido, Agustín? Creo que fue por un partido de Copa Chile. En el año pasado, después de la gran actuación que tuvo Carlos Emilio Lampe en el partido por eliminatorias, cuando la selección la dirigía Ángel Guillermo Hoyos y se empató 0-0. En uno de los empates que después determinó que Chile ganara por escritorio, por la mala inclusión de Nelson Cabrera. Pero hay un dicho que dice: lo que no te mata te fortalece, ¿no? Y justamente este tipo de reacciones, este tipo de cánticos que sufrió Carlos Emilio Lampes lo hicieron fuerte y siempre se mostró con mucho respeto hacia el pueblo chileno. E hizo una gran cosa, que es no generalizar. Y creo que el interés de Boca, la llegada a Boca, es un premio a la profesionalidad de Carlos Lampe, en todo sentido. No tiene mar, decían los hinchas chilenos, se anticiparon al fallo de la Haya. Faltan tantas cosas en Chile. Proféticos. Pero pasa en todas las canchas del mundo, o en casi todas. Sí. Vamos a ver también unas imágenes que tienen que ver con cantos racistas en Argentina. Sucede mucho cuando hay dos equipos rivales y cuando esa rivalidad es muy acentuada. Vamos con esas imágenes. Ahora, Agustín, a propósito de estos ejemplos, ¿podemos esperar en el futuro un espectáculo puro en el que el hincha no se manifieste de esta forma, ya sea en América Latina o en Europa? Creo que, Juan Pablo, si vos vieras lo que son los chicos de la hinchada de Chacarita, no son todos descendientes de alemanes, eso está claro. El rival es Atlanta, que justamente nació desde la colectividad judía, por eso el cántico. No creo que cambie, sinceramente. No creo que cambie porque ya desde trascendiendo lo que es el fútbol, esto es cultural. Mientras en un país no se invierta en educación, no se eduque y no se les explique a los niños y a los adolescentes que esto no está bien, esto va a seguir ocurriendo. Lamentablemente no se toman medidas desde la gente que tiene que aplicar las leyes, de suspender un partido, de pararlo cuando se escuchan este tipo de cánticos. Mientras esto no suceda, evidentemente estas cuestiones van a seguir ocurriendo. Lo miraba y la verdad que me volvía a dar bastante pena, ¿no? Bastante vergüenza de lo que se ve en las canchas. Y aquí en los clásicos Bolívar Stronger, por ejemplo, también escuchamos varias barbaridades. A los bolívaristas no se los baja de cholis, a los stronguistas no se nos baja de strongay, y bueno, así estamos también en casa. Sí, lamentablemente lo estamos naturalizando, ¿no? Lo hacemos parte de un folclore que no existe. El folclore en el fútbol es otra cosa. Sin embargo, me permito decir que aquí, por ahora, se vive los clásicos o los partidos picantes en otro clima, ¿sí? Donde todavía la familia puede ir y existe un marco de respeto. Yo en los clásicos siempre veo un hincha de Die Strongest al lado de un hincha de Bolívar, parejas con sus hijos, y todavía hay respeto. En Argentina no ese es el panorama. Olvídate, tienes a un rival al lado y le das un botellazo. Es turismo de aventura, es realmente jugarte la vida, ir a la cancha. En Argentina no hay público visitante por este tipo de cuestiones. Ahora, para no entremezclar las cosas, las vamos a separar. Sobre las opiniones del periodismo en Argentina, tal vez debamos verlas con sentido crítico, sí, pero aceptando que al fin y al cabo hay un derecho a la libertad de expresar ciertas opiniones, siempre que no bordeen o no sobrepasen la frontera del insulto y la xenofobia. Totalmente. Pueden decir que Lampe es malo. Es una opinión y le puede ir mal a Lampe, tal vez. Tal vez le toque atajar y, no sé, le hagan 3 goles y se coma 1. Pero
Lo que yo noto desde muchos medios, no solo aquí, sino en todas partes, mucha soberbia a la hora de opinar como si la mayoría de los periodistas hubiésemos jugado al fútbol. No, me parece que hay que... la opinión tiene que ser, por ejemplo, volviendo al caso de Lieberman, decir, bueno, para mí Boca no tendría que haber traído otro arquero porque los que están a la altura del arco de Boca. No, salir a decir de que es un paracaidista o no sé, o decir que viene de la nada a ocupar el arco de Boca. No viene de la nada, pero hay que tomarlas de quién viene, ¿no? Sobre todo en el caso de este muchacho de pelo rojizo que no es muy querido en el ambiente. Una buena visión para resumir el tema. Y separando, decía, las cosas en el caso de las manifestaciones agresivas en las hinchadas, la FIFA tiene normas muy claras. ¿Por qué no se aplican con la misma rigurosidad que en Europa, donde una frase contra un jugador motiva una sanción muy dura al equipo? En Europa, por ejemplo, se han suspendido partidos por cánticos racistas contra jugadores de raza negra. Por ejemplo, los jugadores han tomado la determinación de salir del terreno de juego explicando la situación. Aquí ocurrió en un partido entre Aurora y Guavirá. El arquero venezolano Giancarlo Martínez, que actuaba en Aurora, habló con el árbitro, que en esa oportunidad era José Jordán, y le dijo: me están insultando, me están diciendo negro, tome medidas. El árbitro no tomó medidas. Ahí está la clave. La gente que tiene que impartir justicia desde todo punto de vista, no solo cobrar una infracción en el terreno de juego, tienen que tener la valentía de suspender un partido, de postergarlo, de demorarlo ante ese tipo de cuestiones. El reglamento los ampara a todos, ¿sí? Y creo que sería una muy buena medida que se empiece con los gestos más mínimos, como fue en ese partido. Al contrario, el árbitro amonestó al jugador y después lo expulsó. Y además de ese tipo de acciones que corresponderían al árbitro, ¿también están contempladas sanciones económicas contra los equipos cuya hinchada expresa alguna manifestación de este tipo? Sí, además está el tema de jugar a puertas cerradas. Lo han hecho varias selecciones, también en las últimas eliminatorias europeas, a través de las resoluciones de FIFA por cánticos racistas. Se los obviamente sanciona, se los sancionó a Chile también en alguna oportunidad con 5.000 francos suizos, y en Europa se juega a puertas cerradas, si se determina, si se comprueba. Aquí, lamentablemente, en Sudamérica, a nivel clubes, no hay antecedentes de ese tipo de cuestiones. Seguro. Y en el plano personal, por ejemplo, tú eres argentino, me decías, sí, 3 años ya en Bolivia. ¿Has sentido manifestaciones de rechazo en tu trabajo profesional? No, jamás. Yo siempre charlo con mis amigos que yo venía con un prejuicio. Yo venía con un prejuicio de ser justamente maltratado. Por lo mal que se trata al extranjero no digo Argentina, no quiero generalizar, pero sí en Buenos Aires. Y al contrario, la verdad que desde que estoy aquí en Bolivia, salvo jugando fútbol, sí, en el que siempre alguno te dice algún insulto, pero forma parte de esa disputa interna dentro de un campo de juego. Jamás, nunca he recibido, en absoluto, al contrario. Me he encontrado con manifestaciones de apoyo siempre. Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la gente de aquí de Bolivia. Gracias, Agustín. No, ya para el cierre, tu comentario final, ¿qué lecciones debería dejarnos a hinchas, a dirigentes, a futbolistas, lo que ha pasado con Lampe y lo que todavía podría pasar más adelante? Primero, lo que hablamos hace un rato, Juan Pablo, mantener un poco la calma. Sí, evidentemente es una gran noticia para el deporte nacional, pero tal vez nos llevemos la sorpresa de que Lampe no ataje. Entonces hay que valorar el recorrido de Carlos Emilio Lampe y este gran paso que está dando para su carrera deportiva y para el fútbol boliviano. Pero
También creo que hay que mantener un poco la calma en el sentido de las opiniones que vienen desde el exterior. Que vuelvo a reiterar, y en ese sentido le pido un poco de entendimiento a la gente. Se habla con mucha soberbia y con mucha ignorancia justamente del AMPE y de Bolivia y del pueblo boliviano. Creo que el que opina en contra de lo que significa el pueblo boliviano es porque nunca vino acá o nunca permaneció más de 24 horas aquí. La palabra de Agustín Suárez, periodista deportivo. Gracias, Agustín, por tu tiempo, por esa visión tan equilibrada que desde luego ayuda a todos a valorar de una forma también equilibrada los temas que se tratan. Hasta una próxima oportunidad. Cuando ustedes quieran. El agradecido soy yo, como siempre. Muy bien. Dejamos aquí el tema. Carlos Emilio Lampe tendrá esta historia un nuevo capítulo el 23 de este mes. Allí veremos qué sucede en la Bombonera.